Ergo Académico, acercando la cultura jurídica al país. Damos inicio a este espacio denominado Ergo Académico, no sin antes agradecerle a la Universidad Nacional de Chimborazo, quien nos ha prestado las instalaciones de su auditorio para poder llevar este evento académico. En esta ocasión tenemos como invitado al doctor José Luis Bacasela, quien es defensor público y abogado litigante en nuestro país, además de ser ex estudiante de nuestra carrera de Derecho de esta Universidad Nacional de Chimborazo. El tema a tratar el día de hoy será el precedente judicial a partir de la jurisprudencia de la Corte Constitucional del Ecuador. Doctor, bienvenido. Esperemos que todo nos vaya bien en este espacio. Tenemos a público que son estudiantes de la carrera de Derecho y esperemos que se puedan nutrir con el conocimiento que usted ha realizado a través de su investigación. Conocemos que el tema a tratar es bastante interesante en torno a la especialización que usted realizó en su universidad, de la cual siguió su posgrado. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, estimado doctor Cristian. Muy buenos días, señores estudiantes, público presente. Quiero agradecer en primer lugar por la invitación a este espacio. Quiero también felicitarles por cómo ha crecido este espacio de Ergo Podcast. Ahora en el espacio académico, pues considero que contribuye bastante para la comunidad jurídica y consecuentemente pues desearles de todo corazón que este proyecto crezca. Ustedes tienen las suficientes herramientas como para poder desarrollarse y los mejores deseos para ustedes. Gracias, doctor. Bueno, entrando en materia de lo que se me realizó la presentación acerca de la investigación que yo hice, considero que es uno de los puntos muy importantes para desarrollar este tema, específicamente sobre el precedente. Yo aprovecho los espacios académicos generalmente para dos cosas. Bueno, la primera, voy a mencionar que siempre trato como decir, que la gente pueda desarrollar un pensamiento crítico, que los futuros abogados, que los abogados puedan desarrollar un pensamiento crítico. ¿Basado en qué? En que, considerando que la realidad social del Ecuador ha cambiado monumentalmente, los problemas sociales ya no se pueden resolver a través de las mismas instituciones jurídicas. Considero que es momento de criticar, momento de poder establecer nuevas teorías, de poder aportar de mejor manera a la academia en el derecho, considerando pues que de nada serviría pues que nosotros nos consideremos unos repetidores de teorías, porque básicamente ya no se resuelven los problemas sociales de esa forma. Así es. En ese sentido, pues yo quiero hacer un llamado pues al pensamiento crítico, que es uno de mis factores que generalmente trato de llamar. En segundo lugar, quiero mencionar que mi investigación nació básicamente de desarrollar este pensamiento crítico. ¿Y por qué es importante? Bueno, yo tuve la oportunidad de estudiar en el IAE. Bueno, ya había hecho un posgrado en la Universidad Externado de Colombia en Filosofía del Derecho y estudié la especialización de Garantías Jurisdiccionales y Reparación Integral. Se me dio la oportunidad de graduarme a través de un artículo científico o a través de un examen complexivo, a lo cual yo escogí un artículo científico para poder ayudar o aportar de alguna forma a la comunidad jurídica, y considero que lo hice bastante bien. En este caso, mi tema fue el precedente constitucional, el precedente judicial, a partir de las sentencias de la Corte Constitucional del Ecuador. Básicamente, los motivos que me llevaron a realizar esta investigación, no sé si recuerdan que en el año 2021 se presentó una dicotomía, se presentó dos escenarios a través de una sentencia, la sentencia 2505-19-EP/21, que dictó la Corte Constitucional, que básicamente desarrollaba elementos sobre la garantía de que una persona no puede permanecer privada de su libertad más allá del tiempo constitucionalmente establecido. ¿Cuál es la dicotomía a través de esta sentencia? Unos abogados, un escenario, se determinó que las personas privadas de la libertad
con prisión preventiva, valga la redundancia, pero no tenían una sentencia condenatoria ejecutoriada. Y si es que pasaba el año, como establece la regla, ¿no? Caducaba la prisión preventiva, pero ojo, ¿no? El tema de la sentencia condenatoria ejecutoriada es fundamental. Entonces se decía que las personas que no tenían sentencia condenatoria ejecutoriada podía habilitarse un habeas corpus porque se consideraba ilegal y arbitraria la detención. Eso obligaba al Estado ¿a qué? A que básicamente un ideal, no sé qué tan cumplible podía ser. Sin embargo, el aspecto de que el Estado pueda condenar o buscar una sentencia condenatoria ejecutoriada en primera instancia, segunda instancia, casación, en menos de un año. Prácticamente como está la situación es muy poco difícil, pero eso es lo que se pensó en aquella época. Se estableció o se mencionó que existía una regla de precedente y que debía habilitarse estos habeas corpus y consecuentemente pues las personas tenían que salir en libertad por la caducidad de la prisión preventiva. El otro escenario era que los abogados habían mencionado que no se estableció esa regla de precedente en ese sentido. Bajo esa circunstancia, considero que ante los medios de comunicación, Twitter, redes sociales, como abogados litigantes, ¿cómo resolvemos esta dicotomía? Alguien presenta argumentos, parecen confiables y de hecho vi en redes sociales que los famosos abogados en Facebook, ¿no? Que decían, no, ya saqué libre por esta situación, con mucho respeto, pero académicamente no aportaban nada. Entonces se generó este debate, por esta circunstancia particularmente y consecuentemente, pues, como digo, ¿no? ¿Quién resolvía esto? Entonces, yo en ese momento busco la solución y trato de identificar en primer lugar qué es un precedente judicial. ¿Qué es un precedente judicial? Pues comienzo a indagar y entiendo que por naturaleza el precedente judicial es un concepto es ambiguo. Nosotros no podemos encontrar un concepto que diga el precedente judicial está conceptualizado de la siguiente forma o de la siguiente manera. Es unívoco, tiene varias concepciones y consecuentemente pues ahí está la dificultad. Desde el punto de vista normativo, existen varios principios constitucionales como ustedes deben conocer. Entre ellos, en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, establece que los principios para la justicia constitucional, determinados en el artículo 4, en el artículo 2, numeral 4 de esta ley, establece la obligatoriedad del precedente constitucional. Pero no nos define nada. Prácticamente esta norma desarrolla dos ideas. La primera, que menciona que los parámetros interpretativos de la Corte Constitucional, recordemos que la Corte Constitucional es el mayor órgano de interpretación constitucional en el Ecuador, y establece que los parámetros interpretativos de la Corte Constitucional tienen fuerza vinculante. ¿Ok? No nos vayamos a olvidar de esta situación. Tienen fuerza vinculante. El vínculo que vamos a desarrollar en palabras siguientes. La segunda idea que establece este principio habla de que la Corte Constitucional debe respetar sus precedentes y excepcionalmente alejarse de ellos cuando sea necesario. Recordará, estimado doctor Cristian, que fue un boom jurídico alejarse del precedente del test de motivación. Claro. Ya lleva en la sentencia 1158, si mal no recuerdo, deja obsoleto el test de motivación que se llevaba anteriormente y se establece unos nuevos parámetros, unas nuevas valoraciones para saber cuándo se ha violentado el derecho al debido proceso en la garantía de motivación. ¿Ok? Entonces esa es una forma de alejarse del precedente. Pero entiendo, todavía no digo nada sobre el precedente, sino más o menos cómo está la legislación a nivel de aquello.
En la Constitución, en el artículo 436, numeral 6, establece las atribuciones de la Corte Constitucional y entre ellas está la obligación o el desarrollo de jurisprudencia vinculante. Ojo, no, ahí no dice precedente, dice jurisprudencia vinculante. Pero la relación, como mencioné, el vínculo, básicamente un sinónimo es obligatoriedad. Lo importante de esto es que, por ejemplo, la Corte Constitucional menciona que para generar jurisprudencia obligatoria se debe desarrollar a través de las acciones que se activan en garantías jurisdiccionales. Claro. Llámese acciones de protección, llámese habeas data, habeas corpus, acciones de incumplimiento. Entonces, a través de esto, o sea, si no existiera aquello, no podría la Corte Constitucional escoger las sentencias para generar un antecedente, ¿no es cierto? Bueno, como dije que el precedente tiene una forma difusa de entenderla, dentro de la norma también lo que encontré fue que la Corte Nacional de Justicia también tiene la potestad de hacer precedentes. El artículo 184 de la Constitución da esa potestad a la Corte Nacional de Justicia. Pero ahora, ustedes se estarán preguntando, ¿cuál es la diferencia entre el precedente constitucional y el precedente de la Corte Nacional de Justicia? Entendemos que el uno pues, es el máximo órgano de justicia ordinaria en el país y el otro es de justicia constitucional. Aquí es un detalle que voy a explicar el fundamento teórico. Por ejemplo, para el presidente de la Corte Nacional de Justicia se establece al menos 3 sentencias que hayan resuelto el mismo punto de derecho. ¿Sí? Lo que conocíamos o lo que conocemos como los fallos de triple reiteración. Solo ahí se llamará precedente. Como ven, aquí se exige al menos 3 sentencias para poder calificar como precedente a las sentencias de la Corte Nacional. Pero para la Corte Constitucional no exige un número de sentencias. Es decir, que una sentencia tranquilamente puede ser un precedente. ¿Sí? Hasta aquí considero que está claro lo que estoy exponiendo o contando sobre la cuestión de la investigación que realicé. Como no nos dice nada más la norma, obviamente, obviamente lo que pretendo es buscar unos insumos teóricos. Es necesario verificar cuál es la estructura del precedente o qué es el precedente en sí mismo, ¿no es cierto? Entonces, para ello acudí a argumentos de autoridad, básicamente a 3 autores. En primer lugar, voy a mencionar al profesor Carlos Bernal Pulido, un excelente constitucionalista a nivel, no sé si mundial, pero latinoamericano es muy fuerte. El profesor Micheli Tarufo y el profesor Frederick Schauer. Hay un libro muy bueno, lo recomiendo, se llama Cómo pensar como abogado. Es uno de los libros más lindos, más importantes que he leído y creo que todo futuro abogado o abogado debe leer ese libro. Explica sobre el razonamiento jurídico y es excepcional. Entonces, comienzo a desarrollar lo que se presenta, ¿no? Dentro de las ideas, por ejemplo, de Carlos Bernal establece que el precedente es un argumento, ¿sí? Es un argumento autoritativo. En Tarufo también señala que el precedente busca un vínculo entre el juez que dictó una sentencia con los jueces que van a dictar o van a resolver el caso actual. ¿Ok? Ese más o menos es el vínculo que hasta aquí estoy desarrollando. Posteriormente reviso, ¿no? Cuál es la función del precedente y el profesor Tarufo establece que lo que racionalmente busca un precedente es que los casos que hayan sido resueltos en el pasado actualmente sean resueltos de la misma forma. ¿Correcto?
Básicamente, ¿cuál es el fundamento normativo o de derechos que nos permite entender esto? Un principio o un derecho constitucional que nosotros debemos garantizarlo sí o sí, es el derecho a la igualdad. Porque solo así podrá existir justicia. Porque no sería lógico, básicamente, que en un caso se resuelva de cierta forma y en el otro caso, bajo las mismas circunstancias, se resuelva de otro. ¿No es cierto? Esto que ancla, por ejemplo, el mismo Tarufo señala que el presidente busca garantizar ciertos bienes o principios del sistema normativo de cada país. Correcto. Ahora bien, el mismo Tarufo señala o se pregunta si es que si toda sentencia dictada por la Corte Constitucional es un precedente. Claro. Pensamos que dentro de la estructura, por ejemplo, el argumento que diga la competencia de la Corte Constitucional está establecida en el artículo tanto de la ley orgánica, ¿es relevante para entender un precedente? Considero que no. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hace el profesor Tarufo? Señala, hace la división y dice, no todo lo que está escrito en la sentencia es un precedente. ¿Ok? Esto nos lleva a pensar en la división que tanto Carlos Bernal como el profesor Tarufo establecen, la división entre argumentos vinculantes y argumentos no vinculantes. Si alguien revisa la teoría, va a buscar o va a encontrar dos tipos de argumentos que se relacionan con el precedente. No sé si han escuchado sobre los obiter dicta, obiter dictum generalmente, o la ratio decidendi, la razón para decidir. ¿Qué es lo que se reconoce? Pues que los obiter dicta, están circundando a lo que es la ratio decidendi. Es decir, que los obiter no son de carácter vinculante. Y que lo que es vinculante, el argumento vinculante, es la ratio decidendi, o la razón para decidir. Entonces nos metemos en serios problemas. Porque ustedes me estarán diciendo, y ahora, ¿cómo identificamos el tema de la ratio decidendi y el obiter dicta? O sea, no es una tarea sencilla. Por esa razón la sentencia generó esta dicotomía. Sin embargo, con lo que desarrollo, vamos a entender cuál fue la solución. ¿Okay? Entonces, bajo esta división entre ratio decidendi y obiter dicta, comienzo a entender que la exigencia racional a los jueces de resolver los casos de forma uniforme, valga la redundancia, reconoce algo. Que el problema general es que imaginémonos que nosotros estamos ante el sistema de justicia. Autoridades como el presidente de la Corte Nacional, autoridades como la misma fiscal general de la Nación, querían mandar oficios a la Corte Constitucional para decir, vea, señores jueces, ¿qué dijeron a través de esa sentencia? O sea, aquí hay un serio problema. Claro. O la Corte Constitucional no es clara, o realmente nosotros no estamos entendiendo qué es lo que dice una sentencia y qué regla vinculante da para los futuros casos. Dentro de esas circunstancias, quiero mencionar algo que es muy, muy determinante, que quizás no se ha dicho, la situación de la responsabilidad de las Cortes. El profesor Carlos Bernal Pulido alguna vez nos contó la historia de Colombia, que sintéticamente dentro de un bus, de un colectivo, allá en Colombia, en Bogotá, imaginemos que es como que estuviese Cuenca, Guayaquil y Quito en una misma ciudad. Así de gigante es la ciudad allá. Entonces ya se podrán imaginar cómo es
el escenario de tomar un bus o el transporte público. Entonces, dentro del transporte público se había, en palabras simples, para no entrar en detalles teóricos, se había abusado sexualmente de una persona. He entendido el abuso sexual como que le topó sus partes íntimas y todo eso. Esta corte, bueno, se desarrolló los procesos ordinarios, terminó el proceso ante las altas cortes y absolvieron al ciudadano. Se hizo una investigación y ¿qué creen que pensó la sociedad a través de la absolución de este caso? No digo que seamos punitivistas, que la cárcel solucione todo, pero hay un mensaje claro que quiero dar. Claro. Lo que se pensó, la sociedad colombiana, a través de una investigación que se hizo en los siguientes años, aumentó los casos de abuso sexual en el transporte público, porque se comprendió que el abuso sexual no era penado o se podía hacer eso en los buses públicos. Entonces ahí está una responsabilidad de la Corte. ¿Correcto? Regresando al tema del precedente, entonces, ahora, ¿qué mensaje realmente nos está dando la Corte? Bueno, doctor, en este punto tenemos una pregunta. Según la teoría del precedente, el juez posterior es el que debe encontrar la ratio decidendi. Sin embargo, en las sentencias ecuatorianas de la Corte Constitucional ya se encuentra establecido y prescrito la ratio decidendi. ¿Por qué hay este fenómeno en la práctica ecuatoriana? A ver, esto obedece, bueno, desde un fundamento teórico. En primer lugar voy a hablar sobre los dos puntos que se concatenan. Tarufo habla de la dimensión del precedente. Yeah. En primer lugar, habla de una obligación, ya entendimos, ¿no?, el tema de la obligatoriedad y el vínculo que genera, pues, las decisiones anteriores para los futuros jueces. Habla de cómo se da este vínculo. Habla de una jerarquía. Esto se llamaría, por ejemplo, el precedente vertical, en donde la Corte Constitucional, como máximo órgano de interpretación constitucional, está obligado a hacer respetar sus precedentes, y esta relación se genera de forma vertical. La otra dimensión es la forma horizontal, en donde los jueces de la Corte Constitucional, por ejemplo, tienen la obligación de respetar sus propias decisiones, y esta relación se genera básicamente en una cuestión, valga el ejemplo, de forma horizontal. Ya no hay esta especie jerarquizada, sino dentro de la misma Corte. Correcto. Es fundamental establecer esta distinción para comprender la pregunta que se menciona, que ¿quién crea el precedente? Claro. O sea, ¿quién debe encontrar la ratio decidendi? Esto, o la razón, o el argumento vinculante, para no utilizar estos tecnicismos, no es sencilla la tarea. Considero que de lo que yo estaba investigando no es una tarea sencilla, no es algo determinante. Hay mucha tela por cortar en materia de precedente, pero la situación se genera de la siguiente forma. Nosotros conocemos que en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales hay una institución que se llama la selección de sentencias. Es decir, bajo qué parámetros la Corte Constitucional escoge las sentencias que va a desarrollar precedentes. Entre ellos, por ejemplo, es que el caso sea novedoso, claro, que no exista precedente alguno. Otro es que se haya negado el precedente por parte de los jueces de primera instancia. Si nosotros entendemos semánticamente o entendemos en sí mismo la actividad de negar un precedente, podemos comprender algo. Solamente se puede negar algo que se reconoce, ¿no es cierto? Entonces, si la Corte emite como criterio la negación del precedente constitucional, básicamente está indicando que la Corte Constitucional puede identificar y reconocer cuándo se ha negado el precedente constitucional. Correcto. Aparentemente esta actividad parecería sencilla, sí, pero como menciono, no es tan sencilla,
porque como indiqué, tanto el presidente de la Corte Nacional de Justicia como la fiscal general estaban buscando que se aclare o cómo se da este tema del precedente. Entonces, si regreso al punto de que o la Corte no es clara o nosotros no entendemos lo que es el precedente, ahí existe el problema. Entonces, en el momento que la base teórica se va desarrollando, Tarufo menciona que necesariamente para identificar un precedente, como yo le estoy planteando, se necesita de analogías. Es decir, referirse a los hechos. Esto tiene bastante relación. ¿Se acuerdan que les mencioné que para generar un precedente o para seleccionar las sentencias, la misma ley orgánica establece que se recogerán, al igual que la Constitución, de las sentencias desarrolladas por garantías jurisdiccionales? Por ejemplo, en una acción de protección se presenta el ciudadano X reclamando la violación del derecho, ahí existe un hecho, por ejemplo. O en el habeas corpus, alguien alega la arbitrariedad de la detención y consecuentemente existe un hecho. ¿Qué es lo que quiero decir? Es que básicamente los hechos son fundamentales para la materia del precedente. ¿Sí? Entonces, si Tarufo dice que es necesario el uso de analogías, básicamente lo que está diciendo es que el cotejamiento de hechos. ¿Se recuerdan del vínculo que mencionamos, el vínculo que establecía el precedente a los jueces del pasado? Ujú. Básicamente, al mencionar que se debe hacer el uso de analogías, para la aplicación del precedente, el juez futuro tiene que revisar qué tan análogo es el caso anterior. ¿Se acuerdan que hablamos también del derecho a la igualdad? Ujú. Obviamente, para realizar un trato igual, obviamente tengo que saber que las circunstancias son idénticas. ¿No es cierto? Aquí Schauer señala que que no existe identidad de casos. En ningún caso vamos a encontrar identidad, y por razones de tiempo, ¿no? O sea, lo que pasó, valga la redundancia, en el pasado, pues ya no va a volver a pasar en el futuro. O sea, ¿por qué? Porque pueden ser otras personas, la misma persona puede estar en otras circunstancias, pero no puede haber identidad. ¿Cómo resuelve esto Schauer? Señala que más que la identidad, va a buscar semejanzas entre los casos y van a observar básicamente que eso no es un punto de vista teórico. La misma Corte Constitucional lo reconoce en las sentencias que analizo. ¿Ok? Entonces, aquí existe la respuesta que no es determinante a la pregunta, estimado doctor, que ¿quién crea el precedente? Claro. Por ejemplo, la Corte Constitucional emite un caso, pero no puede saber a futuro si es que van a volver a existir otro caso. Esto me lleva a pensar en una sentencia que yo leí, parte de una sentencia internacional que yo leí, no recuerdo. Básicamente, nosotros tenemos dos sistemas que vienen atravesando el sistema jurídico. No sé si han escuchado del Civil Law y del Common Law. Ujú. ¿Sí? El vínculo que les estoy estableciendo del precedente, por ejemplo, en el sistema de Europa continental, nosotros heredamos el vínculo mayor a la ley, la sujeción a la ley. Este mismo vínculo se genera, o la obligación, a través del precedente, es decir, por el modelo constitucional, por el modelo de la superposición de los derechos a la ley. Nosotros ya no tenemos un solo sistema de fuentes, como era la ley, ¿sí? Sino que entendemos que el precedente el precedente se convierte en un sistema de fuentes adicional, ¿ok? Necesitamos respetar el precedente sí o sí, y para eso necesitamos identificar el precedente. Entonces, para comprender lo que estoy diciendo, este sistema de precedentes no es propio del sistema de Europa continental, sino que es del sistema anglosajón, ¿ok? Y dentro de esto hay un
un pasaje muy bonito que los jueces en la época de reyes básicamente iban por los pueblos. Iban resolviendo un caso y después iban resolviendo otro caso y hacían una especie de asamblea. Entonces decían, para poder racionalizar estas decisiones, escogían las sentencias que ya se habían dado en otros pueblos para no volverlas a repetir y solamente sean su aplicación. Se den solamente su aplicación, es decir, ahorrarse tiempo y decir, bueno, nosotros ya se resolvió este caso en el pueblo acá, entonces vamos a resolver de la misma forma de esta manera y mira, este ejemplo resuelve así de la misma forma. Entonces, como heredamos este sistema, básicamente en el Ecuador ocurre lo mismo. En este sentido, ante la creación del precedente, el tema del juez, como mencioné, la Corte Constitucional simplemente remite sentencias. Es imposible que pueda saber en el futuro si es que se van a dar casos similares. Entonces, ¿cuál es el rol del juez de primera instancia que conoce, por casos de fuero, la Corte Nacional? ¿Cuál es el rol del segundo juez? Obviamente identificar si existen semejanzas en el caso anterior. Entonces, desde mi punto de vista, la atribución que tiene el segundo juez es identificar el precedente. ¿Ok? ¿Por qué no supongamos que la Corte Constitucional, como dije, existen parámetros interpretativos que son de carácter obligatorio? Por ejemplo, las pautas de motivación, claro, son parámetros interpretativos que nada tiene que ver con los hechos, pero yo lo que estoy planteando es cómo resolver la dicotomía de la sentencia que yo desarrollé. ¿Ok? Entonces, el segundo juez tiene una actividad propia. Él tiene que reconocer que el caso es análogo, el caso tiene bastantes semejanzas y poder aplicar el precedente e identificar la ratio decidendi o el argumento vinculante. Aquí existe una serie de problemas porque no sabemos cómo identificar la ratio. La Corte Constitucional hace un ejercicio, pero no podemos remitirnos a una interpretación reduccionista de aquella, porque según la teoría, por ejemplo, el profesor Chazioni establece que no existe una sola, que es posible que pueda determinarse más ratio decidendis en una misma sentencia. Pero lo importante es conocer la relación que tienen los hechos para poder determinar qué es lo que realmente quiso decir la Corte para poder determinar un precedente. Es decir, la labor del juez del futuro, el que va a resolver el caso actual, obviamente tiene que identificar la ratio decidendi. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué pasa si nosotros no respetamos un precedente? Entendemos que dentro de las obligaciones, por ejemplo, la ley, nosotros nos establece una obligación. Si es que, qué sé yo, no votamos, nos ponen multa, por ejemplo, ¿no es cierto? Una obligación. O en las prohibiciones también se genera una consecuencia. Si yo cometo el acto prohibido, pues me voy a la cárcel. En el ejemplo del caso penal, ¿no es cierto? Entonces, no puede pasar de distinta forma cuando algo es obligatorio, como en el tema del precedente. ¿Cuál es la consecuencia, por ejemplo, de no acatar un precedente? En el COGEB se establece las causales para casar una sentencia, que entre las tres más conocidas se establece una adicional, que es la inaplicación del precedente. Uh-huh. Entendemos entonces qué dimensión tiene el precedente judicial en el Ecuador, porque también trae consecuencias. Entonces es fundamental la labor del juez de primera instancia o la que conoce una garantía jurisdiccional para la aplicación del precedente. Ahora, como mencioné, la relación que tiene en materia de precedentes es fundamental los hechos, ¿no es cierto? Eso mencioné, para poder buscar las semejanzas y para poder determinar si es que el caso antiguo puede estar encajado en el caso actual. ¿Sí? Para eso
Entro ya en materia de análisis. Soy muy malo con los números, estimados doctores, pero realizo 2 análisis de sentencias que desarrollan el presente para que vean que el orden teórico no es que no tenga relación con la práctica. La sentencia 1035-12-EP-20 y la sentencia 109-11-IS. ¿Sí? Ahí vamos a encontrar la respuesta a la dicotomía que yo planteé sobre acerca de la caducidad de la prisión preventiva, y entendiendo que, pues, por ejemplo, la sentencia 1035, este es un caso muy interesante para entender, por ejemplo, la dimensión del precedente. Por ejemplo, un policía presenta una acción de protección ante una sanción que recibió por el Comité Disciplinario de la Policía Nacional. Pierde, le niegan, hasta el punto de llegar a presentar una acción extraordinaria de protección. ¿Cuál era el argumento de él? Que se le había violentado el derecho a la igualdad porque otros compañeros en las mismas circunstancias en corte provincial se había resuelto de otra forma. Claro. ¿Sí? En síntesis. La corte analiza y dice, bueno, vamos a ver qué es lo que establece que se puede desarrollar en el Ecuador. La corte analiza los hechos y bien, reconoce que hay una similitud de los hechos. Sin embargo, la corte menciona que, por ejemplo, una corte provincial no puede emitir un precedente. ¿Sí? Que esa atribución, porque lo que se acusaba era que se había violentado el precedente horizontal, porque en corte se había negado al uno y se había aceptado al otro compañero en las mismas circunstancias. Entonces, ¿qué quiere decir? En primer lugar, se reconoce la dimensión del precedente, hace un desarrollo la Corte Constitucional y dice, bueno, la orden, nosotros tenemos que resolver en cuanto al orden jerárquico, se debe respetar esta relación jerárquica de forma vertical y también de forma horizontal, pero esta obligación horizontal exclusivamente se da para los jueces de la Corte Constitucional. A decir, la Corte Provincial no puede emitir precedentes. ¿Sí? La segunda sentencia que yo analizo, que también es fundamental, es la 109-11-IS, vuelta en este caso un ciudadano que trabajaba en la Escuela El Cebollar en Quito en marzo del 2008. Recordemos que la Constitución del 2008 entró en octubre. Se había presentado una acción de amparo, como decir, una acción de protección. ¿Por qué razón? Porque había sido destituido de su cargo como profesor. Presenta la acción ante el Tribunal Administrativo, le dan la razón y resuelven aceptar la acción de amparo y ordenan la restitución y el pago de los haberes. Entonces se emite un oficio al tribunal que dio la resolución y dice, hey señores, páguenme el tiempo que yo estuve suspendido. Y dicen, no podemos porque básicamente eso no estaba en la resolución. Parece lógico, ¿verdad? Entonces se presenta una acción de incumplimiento ante la Corte Constitucional y el argumento de fondo es que no se respetó el precedente de un caso análogo. ¿Sí? La Corte Constitucional ya había resuelto un caso, yo puedo decirlo idéntico, muy similar o con bastantes semejanzas, porque era un compañero de la misma institución, ¿sí? Que había sido removido el mismo día, que había presentado casi la misma fecha esta acción de amparo, pero a él sí le determinan el pago de los haberes del periodo que dejó de trabajar. Entonces dice, señores jueces de la Corte Constitucional, necesito que ustedes apliquen el precedente vinculante de forma horizontal. La Corte desarrolla y dice, sí, en verdad, nosotros establecemos, y ahí reconoce lo que mencioné, no, los obiter dicta, la ratio decidendi, y establece a manera de regla
lo que es la ratio decidente. Y dice, por ejemplo, un servidor público que haya sido suspendido y que se haya aceptado una garantía, tiene que cancelarse los haberes, así no se haya enunciado en la resolución. Entonces, como esta regla ya la identificó la Corte Constitucional, ojo, ¿no? Que los mismos jueces, en el caso posteriores, quienes establecen la regla, la ratio decidendi, confirman y aceptan la acción de incumplimiento. Y dicen que implícitamente se había ordenado el pago y al señor que accionó, pues le tuvieron que pagar el valor y él tuvo la razón al presentar esta acción constitucional. Sí está entendido cómo de las dos sentencias se genera el tema de la dimensión del precedente y también cómo se genera el reconocimiento del sistema normativo a través de la suo interdicta y la ratio decidendi, ¿no es cierto? Entonces, para ya sintetizar y en un caso práctico lo que he comentado sobre la teoría del precedente o sobre los aspectos del precedente, voy a proceder a resolver lo que tanto se esperaba, ¿no? Si es que esa sentencia del 2505 generó o no una regla de precedente que obligaba a activar habeas corpus a los abogados. A ver, como mencioné, ¿no? Los hechos son fundamentales en una forma de aplicación del precedente, ¿sí? ¿Cuáles fueron los hechos de esta sentencia? Es extraordinario el ejemplo, considero que les va a gustar mucho. Específicamente al ciudadano X, por no tomar los nombres de ciudadano, le detienen por un caso de robo, ¿sí? Le dictan la prisión preventiva el 30 de enero del 2018. Vamos a centrarnos en las fechas, ¿no? El 3 de diciembre de 2018 dictan un auto de sobreseimiento, lo que implica que terminaba el proceso, ¿sí? Como ya no podía estar detenido el ciudadano, sale libre. Posteriormente, el 20 de febrero del 2019, revocan la Corte Provincial de Esmeraldas, revoca este auto de sobreseimiento, lo que implicaba que llamen a juicio y ordenen la detención del ciudadano. Ojo hasta aquí. El 2 de abril del mismo año del 2019, el ciudadano es detenido y estaba bajo la orden de prisión preventiva. El 17 de junio de 2019, ojo, presentan una acción de habeas corpus diciendo que había caducado la prisión preventiva porque había transcurrido un año. ¿Sí? Como podrán ver hasta ahí, lo que se activa el habeas corpus no tenía ninguna relación con la sentencia. Es decir, que al momento que se establece el habeas corpus, el señor no se sabía si iba a ser inocente o culpable. ¿Ok? El 17 de junio se resuelve, perdón, el 8 de julio del 2019 se resuelve, ¿y qué es lo que dice la Corte? Que habían transcurrido hasta la fecha de presentación, que fue el 17 de junio, apenas 11 meses, 28 días. En resumen, es como el ejemplo, ¿no? Ustedes plantean el habeas corpus hoy día y les establecen audiencia para, qué sé yo, el otro martes. Y les contabilizan que el tiempo de la prisión preventiva solo hasta la fecha de presentación del día de hoy. ¿Sí? Eso es lo que hace la Corte. Apelan a esta decisión del habeas corpus y lo que dice la Corte Provincial de Esmeraldas es que solamente se encontraban que no había caducado la prisión preventiva porque faltaban apenas algunos días para que caduque la prisión preventiva. Entonces, llegan el recurso.
Como consecuencia común o consecuencia lógica, el abogado presenta una acción extraordinaria de protección el 28 de agosto de 2019. Escenario paralelo, ¿no? La garantía jurisdiccional es activada porque no contabilizaron ese tiempo y al parecer las cortes dijeron que no había caducado la prisión preventiva. Paralelamente, ¿se acuerdan del proceso penal? Llamaron a juicio, continuó. Cosa curiosa es que recién ahí, en primera instancia, el 14 de enero del 2020, imagínense que no tenía absolutamente nada que ver con lo del habeas corpus, se presenta, declara la culpabilidad del ciudadano. Podríamos entender que ya hay una relación, ¿no?, entre la sentencia condenatoria no ejecutoriado. Pero miren lo que pasa después. El 27 de mayo revocan la sentencia y le declaran inocente del 2020. Como paralelamente se estaba llevando la acción el 28 de agosto del 2019, en el 2021 se resuelve. Les pregunto a ustedes, si la Corte tiene un tinte progresista, ¿ustedes creen que iba a analizar, iban a contabilizar los plazos como la Corte Provincial de Esmeraldas, que dijeron hasta el 17 de junio del 2019 solo están 11 meses, 28 días? Obviamente no. Y la Corte Constitucional no tenía más que otra opción que aceptar la acción extraordinaria de protección, porque se habían violentado los derechos. ¿Y qué es lo que desarrolla? Lo que establece una regla es que mencionan a que en un caso similar no se contabilice hasta la presentación del habeas corpus, sino hasta la situación actual de la persona que se encuentra privada de libertad. Es decir, que la Corte de Esmeraldas hubiese aceptado ese criterio progresista, aceptaban el habeas corpus en esa instancia. ¿Sí? En consecuencia, como se acepta esa acción extraordinaria de protección, salió el boom. Los habeas corpus. Habeas corpus con personas, la caducidad de la prisión preventiva en personas con sentencia condenatoria. Pero no culpo a los abogados que interpretaron de esa forma. ¿Por qué razón? Porque justo yo tuve la oportunidad de estudiar con la jueza que dictó esta sentencia, en compañía de los otros jueces, la jueza ponente, y yo le hacía la pregunta, ¿no? Pero porque estaba investigando, entonces le dije, ¿y qué dice sobre el tema de la prisión preventiva, en la caducidad de la prisión preventiva en personas con sentencia condenatoria no ejecutoria? Y me pegó un grito así, tenaz, o sea, me dijo, no, es que la Corte no dijo eso. Claro. Y es verdad, no dijo eso. Y entienden la relación y cuál fue la confusión, por eso digo, pero no les culpo a los abogados que plantearon esto, sino más bien existe unos votos concurrentes. ¿Cuál es la diferencia entre los votos concurrentes y los votos salvados? Los votos salvados, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con la decisión y establezco mi argumentación adicional. Los votos concurrentes, estoy de acuerdo con la argumentación y también fundamento, establezco mi argumentación adicional. Es la única diferencia. Entonces el doctor Ramiro Ávila Santamaría, un gran catedrático, ustedes lo conocen, pero lo critiqué en este artículo. ¿Por qué razón? Porque él establece un voto concurrente en compañía de otra jueza, pero analicé básicamente este voto concurrente, no el de la jueza Corral, me parece, acerca del desarrollo de la aplicación de este precedente. Si nosotros entendemos que hay una argumentación estricta, y el tema de la argumentación se plantea una tesis, una afirmación o resolver el problema jurídico, la Corte, sobre los hechos que ya mencioné, se centró básicamente en observar cuándo era el tiempo determinado para contabilizar los plazos de la prisión preventiva en estos casos. Y los argumentos obviamente debían centrarse sobre esa base. Si ustedes leen la sentencia en el voto concurrente del doctor Ramiro Ávila, entiendo su formación, busca
este tema del garantismo y comienza a hablar sobre el tema de las cárceles, sobre el problema estructural de la privación de la libertad, con argumentos que la sobrepoblación carcelaria. Y yo pregunto, ¿esos argumentos se dirigen a resolver lo que la Corte planteó como problema jurídico sobre el tiempo, de la determinación del tiempo? Claro. No. Obviamente, esos argumentos no estaban direccionados a aquello. Entonces, Ramiro Ávila también cita una sentencia de la Corte Constitucional sobre el habeas corpus en adolescentes infractores, que es totalmente distinto. Ahí sí caduca la medida de internamiento preventivo, considerando que un proceso durará, creo, 90 días máximo, creo. Y ahí, sin necesidad, porque establece una regla. El Código de la Niñez y Adolescencia establece una regla que dice, cuando ya se ha establecido el tiempo para el internamiento preventivo, que durará al menos 90 días, no recuerdo bien, sin autorización de ninguna, valga la redundancia, autoridad administrativa, dejará en libertad al adolescente infractor y consecuentemente pues se quiso establecer esos hechos al caso que yo les estoy contando. ¿Se puede hacer eso? Obviamente no, desde el punto de vista teórico que yo les planteo. ¿Sí? Entonces, hay un argumento fuerte que trabajé con la profesora Catherine Ricaurte, que fue mi tutora inicialmente. Ella tuvo que ir a la Universidad de San Francisco, y me dijo, mira José Luis, lo que está dentro de los votos concurrentes o de los votos salvados no pueden ser precedentes porque no están dentro de la decisión que tomó la Corte. Así de simple. Entonces, vemos esa tendencia a cuál fue la posible confusión que existió. Pero considero que a través de este artículo, básicamente ya comprendemos cuáles fueron los hechos de cada caso y un juez va a saber cuáles fueron los hechos de cada caso para poder ver ese examen de similitudes, semejanzas, para poder aplicar las sentencias de la Corte Constitucional. Ahora, ¿se acuerdan que les dije que es necesario que en el Ecuador se plantee un pensamiento crítico? Claro. ¿Podemos entender que los jueces se equivocan? Sí. ¿La Corte Constitucional puede equivocarse? Sí. Entonces, ¿de quién es el trabajo de filtrar esa información? Por ejemplo, abogados litigantes mencionan, y considero que es importante analizar cuando alguien dice, es que la Corte dijo. Claro. Tenemos que saber si realmente la Corte dijo eso. Entonces, mi consejo es que para la aplicación de las sentencias de la Corte Constitucional, como dije, sobre la base que planteo, que se estableció una regla, ahora en adelante ningún juez va a determinar que se va a contabilizar los plazos o los términos hasta únicamente la presentación del habeas corpus. Entonces, eso se va a resolver en el futuro. Que se caduque la prisión preventiva en personas con sentencia condenatoria no era mi objetivo analizarlo, pero al menos ya descifré qué es lo que dijo realmente la Corte con una fundamentación normativa, una fundamentación teórica, y eso es básicamente lo que yo podría aportar en este espacio. Muchas gracias, estimados estudiantes. Gracias, doctor. ¿Usted considera que esta garantía constitucional del habeas corpus, en vista del precedente que existió, se malutilizó en el Ecuador? Sí, obviamente sí. Bueno, yo creo que la interpretación no fue la posible. Entendemos que si interpretamos algo dentro de un conjunto de interpretaciones posibles, yo creo que no fue la posible. ¿Y por qué digo que no fue la posible? Porque cuando se dice existió una regla de precedente, si ya con lo que les digo era mentira. Entonces, si ahora yo voy y les digo esto, ¿no? Ustedes me ven en Facebook o en Instagram, la regla de precedente de esto se estableció de esta forma, voy a quedar como mentiroso.
o como una persona que no utilice bien la interpretación para poder analizar la sentencia. Pero entonces existiría una necesidad por parte de la Corte Constitucional de poner en manifiesto eso a los jueces que van a resolver, que son jueces constitucionales a nivel de todo el país, ¿verdad? Sí, de hecho, a ver, hay otras circunstancias, ¿no? Como decía, los parámetros interpretativos. Sí, la Corte en algunos momentos dice, bueno, cuestiones procesales, ¿no? Claro. Señala que es obligatorio y se ha venido desarrollando las garantías ya en la carga de la prueba, en las acciones de protección. Recordemos que generalmente se plantean en contra de personas públicas y excepcionalmente en contra de personas particulares, y para eso se ha desarrollado varios parámetros. Ahí considero que no hay discusión. La Corte es clara en esos aspectos, pero por ejemplo, en estos casos en donde genera mucha controversia, no es necesario que un juez de la Corte diga, hey, Corte, aclárenos eso. Claro. Perfecto. En este espacio vamos a ver si hay preguntas por parte de los que se encuentran presentes en el backstage. No sé si nos pueden ayudar con eso. La pregunta nace concretamente de la tesis que plantea con respecto a identificar esto del obiter dictum, el ratio decidendi en cuanto a lo vinculante y no vinculante. Nosotros como estudiantes se genera esta incógnita, primero en el ejercicio académico y después para que no exista esta ambigüedad en el ejercicio profesional. ¿Cómo se podría identificar los caracteres vinculantes y no vinculantes? Lo que yo planteo, básicamente, como observaron en el desarrollo de mi trabajo, de mi exposición, es anclarse a los hechos, siempre y cuando, ¿no? Obviamente, cuando haya una discrepancia, ¿no? Como estas, ¿no? La que yo planteé, el problema que desarrollé, siempre remitirse a los hechos. Básicamente, ahí, dentro de la teoría de la norma, se establece lo que es cómo está estructurada una norma. Por ejemplo, ¿sí? Una norma está estructurada para el futuro. Habla de un escenario hipotético. Por ejemplo, cuando prohíben el robo, prohíben el homicidio, es porque piensan que puede pasar a futuro, ¿sí? Eso es el campo del deber ser. ¿Ok? Eso es importante, es el plano normativo. Y la regla que se extrae de las sentencias tiene que ver bastante con los hechos, pero el tema de lo vinculante es qué regla se puede extraer para el caso futuro. Por ejemplo, del caso de la sentencia sobre la caducidad de la prisión preventiva, se extrae una regla fácilmente de identificar. Una persona, a manera de regla, ¿no? Como digo en el plano normativo, una persona que se encuentre privada de su libertad, puede ser, ¿no es cierto? Se presenta un habeas corpus y se está alegando la caducidad preventiva, se entenderá que los plazos serán contados hasta el momento actual de la persona, hasta el momento actual del ciudadano, de la condición de ciudadano. Entonces, si ven como la regla, más o menos como las normas o lo que está positivizado, se establece esa regla. Pero ¿a qué yo me remito? A los hechos, porque si no estuviesen los hechos no pudiese establecer esa regla. En la sentencia que hablé de la 3505 del caso de los profesores, hay un ejercicio espectacular de la misma forma. El servidor público que ha sido desvinculado, se le pagará toda la indemnización y todo eso. Entonces, por ejemplo, ustedes como abogados van a presentar una acción y dicen, bueno, acá hay una regla de precedente, la extraigo en ese ejercicio interpretativo y digo, bueno, o sea, con argumentación digo, esta regla es la que se estableció. Claro, en esos casos en donde ustedes tengan duda, ¿no? Porque digo, por ejemplo, la sentencia de la motivación es sumamente clara. Entonces ahí nadie va a decir, no, es que ¿qué dijo la Corte? Sino que dice, bueno, no, ustedes establezcan estas pautas para poder analizar la motivación suficiente. Pero, como digo, la remisión a los hechos es fundamental desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista normativo. Gracias, Bob. Tal vez alguien más. Según lo que usted menciona, la mejor forma de sentenciar es mediante la jurisprudencia. No necesariamente. A ver, no. Yo creo que, o sea, hablar de mejor es como que suponer, decir esto es malo o bueno, ¿no?
Lo que yo estoy planteando es una forma más identificable de lo que son las sentencias de la Corte Constitucional. Como dije, si quizás esto se hubiese desarrollado de mayor forma, no hubiésemos estado discutiendo, por ejemplo, el mal uso de las garantías jurisdiccionales, en donde, como dije, nosotros como sociedad entendemos que una persona está cumpliendo una pena. Obviamente, y entendemos que es el merecido y que nos disuade a nosotros a no cometer lo mismo que el otro, teóricamente. Pero imagínense que salgan en las noticias que personas que están cumpliendo una pena ya puedan salir libres. Claro. Entonces, para evitarnos eso y tanta controversia política y jurídica que existió, es lo que yo menciono es que a través de la jurisprudencia no se malinterprete las sentencias que parecen ambiguas, o que no se malinterpreten las sentencias que son claras y se quieran ser mal utilizadas. Eso nada más. No se mal utiliza las garantías constitucionales. Exactamente, que no se mal utilicen las garantías. Por favor. Buen día, doctor. Yo tengo una pregunta. O sea, a mí me han enseñado, me han introducido que en segunda instancia ya no se ven los hechos, sino que se estudia más bien la decisión en primera instancia. Entonces usted les habla de que hay que analizar los hechos para poder ver si hay precedentes. Entonces este trabajo no solamente es del juez de segunda instancia, sino también de los abogados, ¿verdad? ¿O me equivoco? Sí. A ver, en cuanto a que segunda instancia no se ve los hechos, hay una discusión bastante interesante sobre eso. No digo que necesariamente, porque, por ejemplo, profesores como Jordi Ferrer mencionan que sí es posible valorar aquello en segunda instancia, pero no me voy más por ese punto, sino más bien como que la aplicación del precedente Como garantía. como garantía para poder establecer una correcta aplicación, necesariamente debe observarse los hechos, no valorarlos. Entonces, decir, esto vino de esto y se puede aplicar en la siguiente situación. O sea, valorarlos es como decir, bueno, esta valoración fue incorrecta, este hecho no se dio, o cosas así. Bueno, vamos finalizando el tema académico. Agradecemos al doctor José Luis Pacasela, quien se ha dado cita a la Universidad Nacional de Chimborazo a través de nuestro espacio Ergo Académico. Gracias, doctor. El defensor público, como les decía, de Ibarra, viene haciendo un trabajo impecable en el tema del ejercicio de su profesión. Sabemos que está próximo a salir a libre ejercicio también. Ha cumplido su labor dentro de la Defensoría y va a empezar una nueva línea por el tema del ejercicio de la profesión. Le agradecemos, doctor. Muchísimas gracias también a todos los presentes que han podido contribuir con sus preguntas también, que son estudiantes de la carrera de Derecho. Seguiremos tratando de establecer lazos académicos y lazos con grandes profesionales de nivel nacional. Doctor, muy amable. Muchas gracias. Cristian Velastegui, Estudio de Abogados. Ergo Podcast, simplificar lo jurídico al entendimiento de las personas. ¿Quieres ser parte de nuestros auspiciantes? Ergo Casos, lo que la justicia no vio. Ergo Académico, acercando la cultura jurídica al país.